Ministerio del Ambiente. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En este día tan especial nos llama mucho a la reflexión y también nos interesa saber qué estamos haciendo en torno al cambio climático del que se habla no solo este año, no solo el año pasado, sino hace décadas. Así es, efectivamente, el cambio climático nos debe invitar no solo a la reflexión, sino también a la acción. Y desde el Ministerio del Ambiente y en coordinación con diferentes sectores venimos avanzando en este proceso de establecer nuestro desafío climático, que estamos cumpliendo con lo establecido por las Naciones Unidas a través del Acuerdo de París, vinculado a ponernos una meta de cómo como país vamos a abordar el cambio climático, tanto para abordar los impactos negativos, pero también para identificar oportunidades relacionadas a este tema. Y estamos cumpliendo estos compromisos que se adoptaron en la Cumbre de París y que fueron ratificados luego ante Naciones Unidas. Efectivamente, estamos trabajando de manera conjunta, no solo con diferentes sectores, sino con diferentes actores vinculados a este tema para poder abordar. En realidad, todos los ciudadanos y las ciudadanas somos parte de este proceso y debemos formar parte de la acción climática. Te pongo algunos ejemplos. Establecimos nuestra contribución determinada a nivel nacional, que le hemos denominado nuestro desafío climático, para hacerla más amigable a cualquier ciudadano o ciudadana. La idea ahí es poder volvernos más resilientes, es decir, adaptarnos más al cambio climático. Justo el día de hoy es el día vinculado a la adaptación al cambio climático, pero también nos hemos puesto una meta de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, que son los causantes del calentamiento global y por tanto del cambio climático, a 40%. Eso implica, en general, identificar 4 componentes básicos para avanzar en ese proceso. Primero, la gobernanza. Gobernanza vinculada a una comisión de alto nivel de cambio climático que toma las decisiones, donde tenemos diferentes sectores del gobierno nacional involucrados en ese tema, pero también incluyendo a representantes de gobiernos regionales y gobiernos locales, así como el CEPLAN. También tenemos que trabajar en mejorar nuestra información. Justamente el día viernes hemos lanzado 2 portales, uno vinculado a un observatorio climático para hacer la ciencia más cercana a la población y el otro portal vinculado a poner toda la información disponible del Ministerio del Ambiente y los otros sectores en un mismo sitio, para que cualquier persona pueda ser parte de este proceso. El tercer punto que estamos identificando también para poder avanzar es identificar y aprobar medidas vinculadas tanto a la adaptación como a la mitigación. En el país hemos avanzado en adaptación con 64 medidas y en mitigación con 84. Es importante lo que usted ha señalado, la adaptación. ¿Cuáles serían algunas de estas medidas, las principales? Por ejemplo, los sistemas de alerta temprana. Es importante identificar, avanzar en este proceso, involucrar no solo al gobierno nacional, sino también a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales en este proceso. También tenemos un Plan Nacional de Adaptación que nos identifica los peligros vinculados al cambio climático y cómo también vincularnos y poder adaptarnos. Algunos de estos peligros que hemos priorizado son, por ejemplo, los movimientos en masa, que tú identificaste, los huaicos, el tema del derretimiento glaciar, temas importantes que tenemos que abordar como país y que nos tenemos que preparar. Precisamente sobre lo que viene ocurriendo en el país, se habla mucho del ciclón Yaku, que afectó de cierta manera en el norte, pero lo que ha ocurrido en Ancash, lo que ha ocurrido en Lima, lo que está ocurriendo en Ica, en Ayacucho, esto no guarda relación con Yaku. Esto es básicamente efectos del cambio climático. Así es, tenemos diferentes efectos del cambio climático que lo que hacen es traer condiciones extremas. Y esas condiciones extremas las podemos sentir en diferentes partes del país. Por ejemplo, sequías en el sur del país, en el norte, inundaciones, diferentes procesos que están involucrados. Por ejemplo, lo mismo que tú mencionaste, los movimientos en masa, que un ejemplo son los huaicos. Esas son condiciones extremas a las cuales nos tenemos que empezar a adaptar. Al hablar de adaptación, tiene que ver con estar preparados para lo que se viene. Efectivamente. ¿No? Por ejemplo, si en algunos lugares solo se construye un badén, quizás será ahora necesario cambiar ese badén por un puente, ¿no? Las defensas ribereñas de cierta altura
quizás duplicar la altura de las defensas ribereñas, ¿no? Es parte de la adaptación. Efectivamente, y la adaptación no solo debe ser gris, es decir, con cementos, sino también trabajar en infraestructura natural. El tema de la reforestación, la restauración de los ecosistemas es sin duda importante porque también nos ayudan a reducir esos impactos. Es importante. ¿Y cómo se ha avanzado en torno a la reforestación? Estamos avanzando, definitivamente también eso lo trabajamos de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Porque sin duda ellos son los que identifican las áreas necesarias para reforestar y restaurar en el país. Precisamente recordemos lo que fue hace solo unos meses, cuando el gabinete ministerial solicita el voto de investidura, la confianza por parte del Congreso, se hizo mención a las labores contra el cambio climático, ¿no? Fue el premier Alberto Otárola quien anunció una serie de medidas. ¿Se han venido cumpliendo estos importantes anuncios que hizo en ese momento? Por supuesto, un ejemplo de estos anuncios es el actualizar la Estrategia Nacional de Cambio Climático, donde los diferentes actores van a identificar servicios, ¿no? Los sectores a nivel nacional. Estamos avanzando en esa actualización en el marco de la metodología del CEPLAN y la idea es poder contar este año, esperamos a mediados de año, con una Estrategia Nacional de Cambio Climático actualizada, que nos propone dos temas. El vinculado, como tú has mencionado, a la adaptación, y justamente lo que estamos celebrando en este día, ser más resilientes, adaptarnos al cambio climático, pero también nos propone hacia el 2050 ser carbono neutral. Precisamente dentro de la adaptación también está la educación en los colegios, ¿no? Importante formar en estos pequeños lo que es la huella de carbono, ¿no? La responsabilidad de cada uno. Así es, definitivamente. Parte del proceso y la Ley Marco de Cambio Climático y su reglamento tienen ya mandatos específicos para vincularnos en poder poner en la currícula escolar estos temas. Justamente estamos trabajando esto con el Ministerio de Educación para que todos desde niños entendamos los procesos y cómo nos tenemos que adaptar. Sí, pues esto afecta el clima en general, ya no se inició hace muy poco la temporada de otoño, ¿no? Pero seguimos sintiéndonos como si estuviéramos en febrero, ¿no? En pleno verano. Así es. Lo más importante vinculado al cambio climático son, como mencioné, estas condiciones extremas que pueden ocasionar desastres. Y esos desastres tenemos que empezar a identificar cómo podemos reducir el impacto de estos desastres en el día a día de todos los peruanos y peruanas. Es un trabajo de largo aliento y realmente no solo depende de las autoridades, ¿no? La exhortación final, el mensaje final a nuestros televidentes de todas las edades, ¿no? Desde pequeños es importante ir formando. Por supuesto. Muchísimas gracias. Efectivamente, necesitamos empezar a trabajar de manera conjunta para que todos seamos agentes de cambio vinculados a la acción climática en el país. Esperamos, a través de los diferentes instrumentos que estamos elaborando, a través del portal de información que les mencioné, pero también de hacer llegar esta información en especial a los niños y a los jóvenes, que son los agentes que esperamos que aborden estos temas en el futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Estuvo con nosotros Milagros Sandoval, directora general de Cambio Climático del Ministerio